Lo que les puedo decir y lo que traté de plasmar en el cuento es un análisis de la organización, o sea, organización, empresa, entidad corporativa, viéndolo como un cuerpo, o sea, como un individuo, como un cuerpo que nosotros conocemos de un ser. O sea, no puedo pensar que mi hijo me va a transar. Antes mi hijo me está dando una energía y una motivación distinta. Mi misión, mi visión de vida es seguir con mi mundo profesional. Ay, pero voy a entrar al trabajo, voy otra vez a estar, yo no quiero dejar al niño, no, porque yo estoy consciente que yo necesito dejar al niño. Cada cabeza es un mundo, dicen por ahí. Es por esto que la ciencia siempre está investigando con el fin de descubrir esas conexiones que crean el gran universo que es nuestra mente. Ella es Giovanna Betancourt, abogada y una super life coach. Y ella es Génesis Vargas, una artista espectacular, creativa y madre. Somos dos amigas que, motivadas con nuestro deseo de crecer en conjunto, crear comunidad y acompañar mujeres en sus procesos, buscando siempre ese más, Creamos este espacio para poder conversar sin filtros y aprender cómo funciona nuestra mente. poner en práctica herramientas de crecimiento personal y así potenciar nuestras capacidades. Esto es Vamos a Marte. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Giovanna Betancourt. Yo soy Daniela Vélez. Y yo soy Génesis Vargas y esto es Vamos a Marte. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy estamos acompañados de una persona muy cercana. Ella es prima de Génesis, así que estamos muy contentas porque tenemos a la familia aquí reunida. Ella es Patricia Vargas, pero en este podcast para nosotras va a ser Patti. Ella es venezolana, ella es Magister MBA, especialista en compliance y en negocios internacionales, y vamos a hablar un poquito acerca de su historia y además de la creación de un libro que es un cuento corporativo que se llama Acupuntura Corporativa, el nacimiento de un teorema. Y este tema realmente nos tiene súper curiosas porque queremos saber mucho más acerca de esto, pero bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Patti. Bienvenida a este podcast. Por cierto, primera vez que Patti está haciendo un podcast, así que para nosotros es súper genial porque es como que estamos iniciando esta etapa de ella con el podcast de Vamos a Marte. Ay, no, gracias a ustedes, chicas, por el espacio y por la invitación. Efectivamente es mi primera vez haciendo esto, así que me van a disculpar cualquier horror o error que cometa en esta conversación o cualquier cosa que diga que después no se interprete bien. Pero nada, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y gracias No, a gente, gracias a ti por efectivamente es estar mi prima, aquí. ahí de la misma sangre. Buenísimo, y eso es súper, súper chévere porque estamos en confianza, estamos en familia y eso va a ser de esta experiencia algo mucho más genial. Gracias, gracias. Bueno, ustedes dirigen, ustedes me digan cómo comenzamos, qué hacemos, por dónde comenzamos, las preguntas. Siempre nos gusta comenzar con el origen de todo. Pati, Vale. primero, sabemos que no estás en Venezuela. Háblanos un poquito de tu carrera y dónde estás actualmente. Miren, efectivamente, sí, yo soy venezolana, nací en Caracas, Venezuela, no tuve la dicha de nacer en el Táchira, como el resto de mi familia, tierra que amo y adoro. Cada vez que me preguntan si soy caraqueña, digo que no, soy bocha. Pero no, nací y me crié en Caracas. Eh, ¿A eso de qué? Ya ni me recuerdo, no tengo los años aquí a la mano, pero como a los 25, 26 creo que fue, me mudé, me fui de Venezuela, fui a Panamá, ¿okay? Ahí estuve viviendo por muchos años, casi una década en Ciudad de Panamá. Y por temas de trabajo, pues nos tuvimos que mudar a México, ¿no? Y en México ya vamos a cumplir el año que viene, en marzo, 3 años. Antes de Panamá y México, pues yo siempre he estado muy conectada con el mundo internacional, ¿no? Entonces, cuando tenía eso de 16 años, 16, 17, tuve la oportunidad de vivir en Canadá. Ahí estuve un tiempo también. Nunca lo menciono porque como era adolescente, esos capítulos que uno vive, pero que son necesarios. Nada, y tuve la oportunidad de vivir allí en Vancouver.
Y bueno, sí, efectivamente ahorita estoy en México, Ciudad de México. Aquí trabajo para una empresa internacional, una empresa holandesa. Soy la responsable por el departamento legal de esa empresa que en México. Específicamente soy la Head of Legal y Local Compliance Officer. Y en eso me he desempeñado. Antes de este rol, cuando estuve en Panamá, siempre estuve muy metida en ese foco de mi carrera profesional, en el mundo legal, en el mundo contractual y en el mundo de compliance. No he salido del mundo corporativo desde que estaba estudiando. Yo comencé a trabajar muy joven, yo comencé a trabajar a eso de los 18 años, y ya de lleno en el mundo corporativo como a eso del 2009. O sea, tengo como 3 años, un poquito más, en este universo, ¿no? En lo que respecta a la parte profesional. Para llegar a ser Magister MBA se requiere que de pregrado el grado es de abogado o es Sí, no es otra carrera. necesario, yo soy abogado, no es necesario para hacer una maestría tener una profesión, una carrera en particular. Bueno, que mejor ejemplo que nunca estudié administración o ingeniería, que generalmente son las personas que terminan estudiando un MBA, que es un Master of Business Administration. En mi caso, yo soy abogado, me especialicé sí en temas de negocios internacionales, temas contractuales, temas de cumplimiento. Y bueno, eso me ayudó a tener como conocimientos que me sacaban del mundo legal, ¿no? O sea, más que todo enfocados en el mundo de negocios, en el mundo del business. Y de allí fue que realmente vi la necesidad de hacer una maestría, o sea, hacer un MBA específicamente, porque quería tener otro tipo de conocimientos y herramientas que me permitieran ser como un abogado mucho más completo, no tan solo entender la parte legal, sino también como siempre he estado en el mundo corporativo y en la parte de negocios, entender muy bien los negocios. Entonces creo que eso es importantísimo para cualquier persona que trabaje en el mundo corporativo, independientemente del rol, ¿no? Es importante tener esa visión y me pareció que era necesario y también me llamaba mucho la atención salir un poquito del espectro legal y ver un poquito de finanzas, ver temas de proyectos, temas de gerencia que son importantísimos, nuevamente, independientemente del rol o de la carrera que se haya estudiado. ¿Qué es lo que más Buenísimo. te gusta de esta área? ¿De cuál? ¿Del legal, compliance, el mundo corporativo? Porque el mundo corporativo es un universo. Digamos como de todas, De su rol en el mundo corporativo, o sea, de su posición como persona legal en el área de los negocios. Bueno, en mi rol de legal, o sea, desde legal, lo que me gusta es que tienes la oportunidad muchas veces de conocer los riesgos o estar anuente de los riesgos al tomar una decisión que generalmente hay ángulos o cosas que no ve alguien que está netamente en la parte comercial. Entonces, lo que me gusta de este rol legal es que desde nuestra ventana podemos de alguna manera guiar a las personas sí, entiendo que quieres hacer esta venta, pero hey, watch out, capaz no estás viendo estas otras cosas, o cuando tomes una decisión va a tener este impacto, o cuando se cierre este contrato vas a tener, no sé, estas consecuencias. Entonces, eso es lo que me gusta, ¿no? De que se puede asesorar. Al final, otra cosa que no me gusta, que me gusta es que la decisión no termina siendo de esta, ¿no? Evidentemente la decisión termina siendo del negocio, pero uno ayuda y apoya por lo más que pueda a ver los pros y los contras de las decisiones que se vayan a tomar. Tiene como un enfoque más amplio. Sí, no sé si más amplio, pero otro enfoque. Tienes otro Exacto. enfoque, puedes ver las cosas desde otra perspectiva. y tienes Mm, 13 años de, se me fue la palabra, En el mundo de, corporativo, de experiencia laboral. experiencia laboral en el mundo corporativo. Y actualmente nos decías que estás en México. ¿Cómo ha sido ese proceso de cambio de país, de adaptación, de conocer nuevas normas? No sé si en este ámbito, ya que se manejan muchas normas internacionales, todas las normas internacionales son iguales para todos, o hay diferencias, como decir, en cada normativa interna de cada país. No hay diferencia. Cada país tiene su framework legal, cada país tiene su sistema legal. Hay cosas que sí pueden ser muy similares porque sobre todo en Latinoamérica, que en muchos de los países tienen el mismo origen, o sea, el derecho tiene, lo voy a tratar de poner en palabras sencillas, es como que el derecho de los diferentes países o de la gran mayoría de los países de Latinoamérica tienen como el mismo origen.
pero eso no significa que sean iguales, no, son muy, muy diferentes. Obviamente dentro de la adaptación está ser lo suficientemente humilde para entender que hay cosas que uno no sabe. O sea, entonces todos los días hay que saber que hay que aprender, hay que también adaptarse, hay que buscar ayuda, hay que saber, o sea, uno tiene que entender que necesita ayuda, ¿no? Para poder entender todo ese nuevo marco conceptual o regulatorio o legal, ¿no? Pero la adaptación, a ver, las adaptaciones, a mí no me gusta ser negativa, pero las adaptaciones siempre tienen su parte compleja. O sea, comenzando porque, y respondiendo a la pregunta al llegar al país, sí, comenzando porque a mí me tocó, yo siempre hago la comparación, la adaptación de Venezuela a Panamá, siento que fue mucho más fluida y mucho más caribeña, mucho más tropical, porque, bueno, yo adoro Panamá, yo amo Panamá, o sea, Panamá tiene una parte de mi corazón, siempre lo recuerdo con cariño y hasta, ay, me dan ganas a veces de regresar para estar en ese sol y esa playa, Mm. pero entonces siento que la adaptación Venezuela-Panamá fue bastante fluida, aparte de la edad, o sea, yo tenía que 26 años, no recuerdo si era 25 o 26, yo en ese momento me fui con un novio que tenía, entonces era también la era como la El descubrir expectativa, nuevo, el ajá. descubrir La nuevas aventura. cosas, el descubrir lo que era la convivencia, era la primera vez que yo iba a vivir, no era la primera vez que iba a vivir sola, porque ya lo había vivido en este capítulo en Canadá, en Vancouver, pero era la primera vez ir viviendo sola, independiente, con mi trabajo, con mi dinero, con mis ingresos, con la casa, con el novio, la convivencia, la cuestión, o sea, y era como que yo quería eso. Entonces, mi expectativa y mi forma de enfrentarlo fue como muy diferente. La, Claro. la, la movida de Panamá a México, yo siento que sí fue mucho más compleja desde el punto de vista emocional, porque ella estaba casada, no tenía todavía mi hijo, pero tenía mis dos hijos perrunos, ya me iba en otro plan, no era un tanto descubrir nuevas experiencias, sí, descubrir nuevas experiencias desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista del país, y de yo como persona de crecimiento personal en este nuevo país. Pero esas expectativas ay, ¿sabes? De comerme, no, porque sabía que tenía que llegar enfocada a ejercer un rol, a una vez ya sabía que tenía que llegar a un puesto, tenía que cumplir las expectativas de la compañía. Entonces, capaz toda mi energía se centró, a diferencia de mi movimiento a Panamá, se centró en que adaptarme al contexto laboral, adaptarme al rol. Aparte que es un rol ejecutivo, directivo, o sea, es otra cosa, tengo que dar el ejemplo. O sea, fue un proceso distinto, fue un proceso mucho más maduro y si lo pongo, en ambos hubo muchos aprendizajes en el de Panamá hubo aprendizajes de otro tipo, pero en este el aprendizaje yo siento que es más de hora de crecer de Patricia a madurar con la edad. O sea, no tanto de Patricia aventurera, de joven, y me voy para fiestas y todo el más, y no tengo responsabilidades porque de mí nadie depende. O sea, y me Total. puedo quedar y puedo vivir en una casita, en un cuarto, no hay problema. Ah, ya la Patricia de México, que sí, mira, sí, tengo una familia, tengo un hogar, aparte tengo que dar el ejemplo en la empresa donde estoy trabajando, o sea, es otra cosa, ¿no? Pero ambos son muy ricos a nivel fueron muy ricos a nivel de aprendizaje. Sí, por supuesto, me Wow. imagino, porque cada uno trae experiencias diferentes y Y todo esto forma parte para la evolución como persona Sí, y totalmente. profesional, por supuesto. Sí. Acuérdate, yo siempre digo más, cuando uno evoluciona como persona, ese es el origen de todo. Después evolucionas como profesional. Pero lo más Total. importante es que evoluciones como persona. sí. Claro, cada experiencia ayuda a ir fortaleciendo ese ser e ir identificando toda esa identidad. Sí, Todos así estos es. estudios, herramientas de tu profesión, ¿cómo te han servido en la práctica a nivel personal? Sabemos que hay muchos temas de organización, planificación, todo eso, ¿cómo lo llevas a la parte personal? ¿Cómo lo usas a tu favor, pero en tu vida personal? Las herramientas profesionales. Mira, sí, inconscientemente las comienzas a aplicar, porque a ver, tú tú en tu vida personal, tú decides asumir el rol y el papel que tú quieres. O sea, tú puedes ser el presidente de tu vida, el secretario de tu vida, el,
el de atrás de la bodega de tu vida, o sea, tú decides el rol que quieras tomar. Y yo en mi vida quiero ser la CEO de mi vida, la directora de mi vida. Entonces, evidentemente, ya con eso, tú empiezas a ver tus diferentes áreas personales, o sea, el manejo de las relaciones con tu familia, con tus amistades, con tus diferentes casas, ¿no? Que son como, serían como tus diferentes departamentos. Y los comienzas a gerenciar. O sea, inclusive cuando tú tienes proyectos personales, a mí me ha ayudado muchísimo tener esos conocimientos de cómo es el manejo de proyectos a nivel corporativo, porque cuando tienes un tema o una meta personal, tú puedes aplicar como que, bueno, si en el mundo profesional para llegar a este objetivo laboral, tú tienes que cumplir con estos ciertos eh, actividades, steps, lineamientos, te propones un deadline, etc. Todas esas son herramientas que aprendes en el mundo profesional, ¿no? O sea, al gerenciamiento de tus proyectos, entonces comienzas a gerenciar tus proyectos desde el punto de vista personal. Hay muchas cosas que empiezas a aplicar, pero yo siento que se agrega más valor al revés. O sea, las cosas personales, como tú también las aplicas desde el punto de vista profesional, ¿no? Y esto es Ok. algo que usted ha tenido desde hace tiempo, porque ahorita está escuchándola decir eso, yo me acuerdo de su mapa de sueños. Ajá, yo lo sigo haciendo, lo acabo de terminar ahorita. Y fíjate, eso es un gran ejemplo, porque por ejemplo, cuando tú trabajas en el mundo corporativo, tú tienes, en las empresas tienen sus mapas de sueños, y estos mapas de sueños se hacen en concordancia con la misión y la visión de la empresa. Entonces, con base a las expectativas y a la visión de la organización, las diferentes roles, dependiendo de cómo esté organizada la organización, pero diferentes áreas comienzan ya a elaborar cuáles serían sus mapas de sueño. Entonces, para el 2024, entonces comienzas tú a proyectar, estos son las metas que quiero alcanzar, los goals, pero realísticos, o sea, que realmente los vayas a hacer. Y ahora te comienzas a plantear a partir de allí, bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar allí? Y ahí es cuando, llevándolo al ejemplo del mapa del tesoro, ahí empiezas a poner las fotografías. Esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, y eso te lleva a tu meta que quieras realizar o alcanzar en un año en particular. Pero eso sí, qué mejor ejemplo que el mapa del tesoro, que todavía lo sigo así. Ahora lo llaman Vision Board. Vision Antes lo board, ajá. llamaban, antes lo llamaban, bueno, yo crecí sabiendo que es un mapa del tesoro, pero ahora lo llaman Vision Board. Sí, ¿hace cuánto tiempo tienes esa cultura o esa costumbre de hacer el mapa, bueno, mapa del tesoro, mapa de sueños? Porque nosotras en nuestra comunidad hablamos mucho sobre eso, de la importancia de tener el enfoque en lo que queremos, en nuestras metas, proyectos, precisamente que sean realizables, pero no, una de las cosas que yo digo es que no nos vayamos a la parte realista, porque a veces si nos vamos a la parte realista, quizás estamos limitando mucho nuestros sueños de cosas que creemos en un momento determinado que no se pueden hacer y en realidad sí se puede hacer, siempre que en principio creamos en eso. Entonces, hay personas que no creen en este tipo de ejercicios, otras personas, como tú comentas, que lo has hecho por varios años. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Primero, ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió esa idea y cómo se ha mantenido en el tiempo? Y segundo, ¿cómo ha sido tu experiencia con respecto a cada mapa de sueños que haces y los resultados que observas en el año? Sí. Mira, todo esto gracias a mi mamá. Mi mamá, desde que, desde que yo tengo uso de razón, ha estado metida en el mundo holístico. De hecho, por mi mamá fue que yo conocí la acupuntura y bueno, de ahí sale el cuento corporativo. Pero hablando puntualmente del mapa, yo recuerdo que mi primer mapa yo lo habré hecho, o sea, el primer mapa consciente que tengo así un recuerdo vivo de que lo hice y estuve presente porque sabía que había muchas cosas que yo pensé en ese momento que eran inalcanzables. Y esa fue mi primera como experiencia de decir, ok, lo estoy haciendo presente, consciente y voy a ello. Yo tenía, ya estaba grande, yo tenía 20 años. Yo creo que es 20 el mismo años. que yo tengo en la memoria, que tenía una foto del Cristo de Brasil. Si no me equivoco, es ese. Ah, bueno, entonces es antes. Ah, entonces Entonces yo imagínense. lo hice antes. Pero este que estoy comentando, me acuerdo perfecto porque me iba a graduar, sí, ya estaba que en el último año de la carrera y ya en el último año de la carrera, sobre todo en los últimos meses, eh,
en el grupo donde yo estaba la costumbre bueno, saber a dónde te iban a contratar, o sea, a nivel ya laboral. Y yo recuerdo que a mí toda la vida me ha encantado el mundo petrolero, y en ese momento yo trabajaba en una firma, bueno, que en esa época era canadiense, en Caracas, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero entrar al mundo ya corporativo, si era una empresa o quiero seguir en el despacho, pero yo todavía como que no estaba clara de hacia dónde quería ir, pero sabía que el enfoque era petrolero. O sea, si quería estar en un despacho, quería que fuese un despacho que tuviese clientes del mundo petrolero. Bueno, el punto, para hacer el cuento corto, yo recuerdo que agarré varias revistas y coloqué los logos de las empresas donde quería que me llamaran y los logos de los dos despachos que también me gustaban, que era el que donde está trabajando y otro despacho que era la competencia. Cuando yo empiezo a poner todo eso, porque ese mapa lo concentré en mi parte laboral. Mi mamá me dijo, ay Patricia, o sea, por Dios, y me decía mi mamá, la que me inculcó la práctica de hacerlo. Me dijo, pero ¿qué empresa va a llamar a una recién graduada? O sea, estás poniendo aquí 4 o 5 empresas, no me acuerdo. Me dice, ¿qué empresa va a llamar a una recién graduada? ¿Y qué recién graduada va a tener 5 oportunidades o 4? O sea, ofertas de trabajo. Y yo, bueno, no sé, no me importa, pero ya las quiero tener porque yo quiero saber que las puedo tener. Bueno, y así fue, me llamaron de todas. ¡Wow! ¿Qué? Esto no lo sabía, qué cool. Me llamaron de todas y después era el ver cuál decir. Ay, sí, el otro dilema. El otro dilema, pero bueno, eso ya era parte de otro problema. Entonces, ese me acuerdo, pero es que me acuerdo clarito que sí, Qué cuando me cool. llamaron, yo dije, wow. El de Brasil fue antes, que yo quería ir a Brasil, porque cuando estuve en Canadá tenía muchos amigos brasileños. Y bueno, después de ese en particular, fui 2 veces a Brasil. O sea, viajé 2 veces a Brasil y fui a Río de Janeiro, que es donde está el Cristo. También, obviamente cuando visual, es que todo llega a su momento, eso es lo otro. O sea, tú proyectas allí y tú dejas que la magia del universo, como digo yo, haga su trabajo. Pues tú no sabes cuándo va a llegar. Sí. Hubo varios mapas donde yo puse a perros. Bueno, Gene sabe que yo desde pequeña tenía, o sea, yo lloraba por tener un perro. Yo Y no lloraba tenía, y nunca tuvo perros de chiquita. y más bien hasta mi papá eran medio malévolos porque me compraban calendarios de perros, o sea, me, me alimentaban mi tristeza y mi frustración de no tener perro. Pero bueno, lo primero que hice cuando me independicé fue, y me lo dijo mi mamá, yo voy a tener un perro. Es mentira, no lo hice. O sea, cuando me mudé a Panamá y me independicé, no tuve perro, pero siempre estaba con la cuestión de yo quiero mi perro y ponía mis perros en mis mapas. O sea, ta. Hasta que, bueno, efectivamente tengo 2 perros, 2 maravillosos perros. También, y les digo, llegó en su momento, no tenía que llegar antes, no tenía que llegar a lo mejor en el momento que lo puse ahí en el mapa, pero ahí están mis perros. Lo otro era mi bebé que también lo puse varias veces en varios mapas, pero bueno, como siempre, no llegó a lo mejor cuando lo puse en un mapa específico, en el segundo, pero llegó después y llegó tal cual como yo lo puse. Pasa que me arrepiento ahora de haber botado la foto, pero yo recorté a un bebé así bello, rosado, gordito, así medio chinito, o sea, una cosa ¿Qué co- impresionante. No, en serio. Y así es Juan Ignacio, o sea, es Qué rosadito, locura. no le está gordito, pero sí es macicito, Sí, exacto. chinito. Entonces, Ajá. así tal cual como lo puse en el mapa. Wow. O sea, yo creo en eso, yo creo fielmente en eso. Y me gusta mucho lo que tú dijiste, Giovanna, de qué tan, si uno se limita con ser realista. Y no, Sí. uno tiene que creer en todas las posibilidades que existen, en Sí, las hay que ser un poquito posibilidades. más ambicioso de lo que está pasando en este momento. Sí, Totalmente. yo digo, sí, sí, capaz, no sé si la palabra sea ambicioso, pero Sí, yo creo, pero es como Es para... como, hay que, como ir un poco no, más allá de lo que simplemente está a nuestra vista en el momento. Yo, por Exacto. ejemplo, sí, lo viví hace poco con un ejercicio que hice de un trabajo que quería y yo hice como me alejé de todos esos pensamientos negativos que a veces nos pueden llegar y fue como que hice el ejercicio de pensar
en cuáles eran las características del trabajo, sin pensar cuál va a ser el trabajo, solo las características. Y efectivamente, pues el trabajo se me dio. Entonces es como que realmente si nos vamos desde la realidad de lo que vemos a la simple vista en el momento que estamos viviendo, nos limitamos a dejar de creer en que podemos ser capaces o de que la vida nos va a sorprender con algo maravilloso que para ese momento quizás nos parece que es imposible. Y de hecho, con lo Mm. que tú estás contando, realmente es una confirmación de eso. Primero, de que hay que tener bueno, podríamos decir ambición, soñar, creer, fe en que eso que queremos se va a dar. Y segundo, en que muchas veces lo que queremos quizás no se da en el primer momento, en ese primer mapa de sueños, pero se da en el momento indicado y con las circunstancias y condiciones indicadas para la vida de cada persona. Así No, es, y así cuando tú es. estás preparado para recibir aquello que estás pidiendo, porque a veces pedimos cosas de las cuales no estamos preparados o nos llegan, bueno, no sé si les ha pasado que uno pide, hay una señal, necesito esto, pero llega la señal y me asusto y mejor, ay no, no la voy a tomar. Entonces yo digo que de pronto eso pasa mucho también en cuanto a este tipo de trabajos, de cosas que se hacen respecto al mapa de sueños. O sea, llegará en el momento que tú estás preparado para recibir aquello que estás pidiendo. Así es, y que estás vibrando en la frecuencia para recibirlo. Una cosa que yo siempre, a ver, tu percepción y lo que comentaban, tu percepción es con base a tus creencias. Entonces, si tú tienes creencias de carencia, vas a poner, por ejemplo, en tu mapa una casa y vas a decir, es que no tengo el dinero para pagar, para comprar la casa. Entonces, el tema es de alguna manera, desestructurarse a esa creencia y decir, por qué no? Sí, yo sí lo puedo lograr. O sea, no es el cómo, sino el qué. O sea, no pensar en el cómo, porque cómo es lo que empiezas ahí. Que quiero viajar y quiero conocer 5 países en el 2024. Entonces, decir, bueno, si yo apenas tengo este trabajo. No, no te limites en el cómo, enfócate en el qué y eso es lo que tú dices. Conéctate con la fe, conéctate con la frecuencia. Va a llegar, sí, en su momento, pero sí, siempre trabajando en que estás estructurando a lo mejor esos patrones de creencia. Claro, confiar que el Confiar, universo, Dios, el ser supremo, te va a como lo quieras llegar, llamar, va a llegar. exacto, como tú lo quieras llamar, pero va a llegar. Sí. Pati, y cuéntanos ahora un poco del libro. ¿Cómo es esto? Primero, de la acupuntura. A ver, yo he escuchado el término, sé que es como una especie de terapia que se hace para sanación. Conozco personas que han tenido terapias de acupuntura, pero ¿cómo llega este término de acupuntura a un espacio corporativo y cómo lo enfocas en este libro? Sí. Bueno, la acupuntura es una práctica milenaria. O sea, y aquí voy a hacer un disclaimer, yo no soy experto en temas de acupuntura, yo soy un técnico en acupuntura y lo que plasmé en el cuento, yo lo llamo cuento corporativo porque tiene 34 páginas nada más, es mis conocimientos de la práctica, de ese estudio que hice y obviamente de todo lo que he leído sobre la acupuntura. Pero la acupuntura es algo que tiene millones de años, no sé si millones, pero sí miles, miles, miles de años. Es parte de una práctica de la medicina tradicional china, ¿ok? Junto con otras prácticas que existen. Eh, pero básicamente la acupuntura era utilizada, era lo que antes se utilizaba, voy a corregir acá, era una práctica que estaba en el mundo oriental y que era la manera en cómo tratar las enfermedades antes de que llegase la medicina occidental. La medicina occidental es la que nosotros conocemos. Las pastillas, el doctor, el cuerpo, los órganos, todo tiene como una estructura, ¿no? Entonces, no voy a entrar dentro de eso porque capaz empiezo a decir cosas que después escuchan en el podcast y dicen, no, es que cometí un error diciendo, entonces prefiero no meterme en esas aguas. Pero lo que les puedo decir y lo que traté de plasmar en el cuento es un análisis de la organización, o sea, organización, empresa, entidad corporativa, viéndolo como un cuerpo, o sea, como un individuo, como un Oh. cuerpo que nosotros conocemos de un ser, un cuerpo vivo, con su Físico. propia energía, con su propio estructurado, y lo estructuro tal cual lo trato de que las personas hagan el análisis de estructurarlo tal como la acupuntura estructura a un cuerpo de un ser humano. Entonces, por ejemplo, en la acupuntura existen conceptos muy básicos que son muy distintos a lo que se ve en la medicina occidental. O sea, por ejemplo,
El cuerpo está conformado por meridianos, el cuerpo está conformado y esos meridianos tienen sus canales de conexión, ¿ok? Tiene sus puntos energéticos, la energía fluye, la energía es el ki, que es lo vital, fluye de una manera a través de estos meridianos. Por ejemplo, cuando yo digo el meridiano del riñón, no significa que me estoy hablando del riñón como el riñón que conocemos en la medicina occidental. Entonces, lo que hago es tratar de observar el cuerpo de la organización utilizando estos conceptos y de alguna manera el mensaje es si realmente nosotros estamos entendiendo lo que es una organización. Porque muchas veces, yo que tengo varios años trabajando en este mundo corporativo, siento que lo vemos como un ente aparte, frío, no existe, no tiene vida, y realmente no es así. O sea, yo siento que el mundo poco a poco ha entendido que una organización no es algo que va y opera por sí sola. Quienes las conforman son individuos. Entonces, el análisis es cómo tú tratas a esos individuos también. ¿Cómo está tu organización? O sea, tú tienes que darle la vitalidad a esa organización. Tienes que entender primero que la organización es un ente vivo. Y es un ente vivo porque existe gracias a sus empleados, Total, ¿no? Y gracias a su recurso humano, no a su política, no a su total. procedimiento. Porque quienes están detrás de todo eso es un humano. Bueno, después obviamente ahí vamos a entrar en detalles, en debates de lo que ahora es la inteligencia artificial, pero en fin, aún hoy en día, 2023, quienes están detrás son humanos. Y esos humanos tienen vida, tienen sentimientos, tienen emociones. Entonces, siento que no podemos aislar el concepto de la organización sin entender sus recursos y sin valorar. Entonces, eso es lo que trato de hacer en esas 34 páginas, ¿no? O sea, de cómo está tu empresa. Una empresa que a lo mejor no está llegando a los resultados, una empresa que tiene un ambiente laboral agresivo, tiene un ambiente laboral donde la gente está desmotivada. Entonces, ¿cómo entonces comenzarla a sanar? Entonces tienes que empezar a ver cómo está, primero cómo está estructurada, si está estructurada de la mejor manera, si las personas que están en ella son las personas que tienen que estar, si las personas están identificadas con el propósito vida de esa organización. Sí, entonces hago una analogía entre, eh, es la energía de la organización que expresa tristeza, rabia, frustración. Entonces hay que ver internamente cómo están tus empleados. O sea, entonces por Exacto. allí hago todo eso en esas 34 páginas. Qué Buenísimo, me parece genial. súper Me interesante porque encanta. realmente siempre se cree eso, como tú decías, que una organización era como un ente muerto, pero en realidad una organización está conectada con las personas que están detrás de esa organización y eso es lo que hace que exista. Y por lo menos la gestión de las herramientas, de las emociones, de la energía, la frecuencia que se esté manejando dentro de esta organización es lo que va a determinar cómo va a ser el funcionamiento, la proyección, visión y resultado de esta empresa. Y está súper, súper interesante esa idea de hacer esa analogía con estas terapias de acupuntura y cómo llevarlo a ese nivel empresarial. De verdad que me encanta muchísimo y yo soy también un poco apasionada con este tema de la gerencia y de las empresas. Yo, pues, somos colegas, también soy abogada, y en Venezuela trabajaba con empresas privadas, pero desde otro ámbito, desde el ámbito de derecho laboral. Sin embargo, el funcionamiento de una empresa con respecto a la relación entre un empleador y el trabajador es sumamente importante y la energía, las emociones, toda esta relación interpersonal que se da alrededor de este campo es fundamental para que la empresa se proyecte y tenga un resultado positivo, tanto para la empresa en sí como para la sociedad. Me encanta o sea, ya lo quiero leer porque Sí, me parece súper total. interesante. Y yo creo que en sociedades, no sé cómo está en México, ahorita tú nos comentarás es ese funcionamiento entre la sociedad y las empresas, pero por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pues se sabe que es un sistema muy capitalista y vemos que hay muchas empresas que realmente dejan esto a un lado, no tienen ni la más mínima intención
de ver el cuerpo y el sistema de una organización desde ese punto de vista, tomando en cuenta al trabajador como tal, sino que se observa mucho como que el trabajador es simplemente un obrero que está allí para cumplir una labor y es un número más, pero no, como que no se toma en cuenta en algunas, no en todas, por supuesto, porque pues, hay distintas organizaciones, algunas están mucho más estructuradas y organizadas que otras, pero en muchas y en algunas que he conocido, pues se observa que realmente la empresa no toma en cuenta el valor que tiene el trabajador y todo su grupo que lo conforma con respecto al resultado que genera. Sí, Total. y es muy lamentable porque al final el que va a ayudar a llegar a la meta y a los números y a los ingresos es el empleado, o sea, son los Totalmente. colaboradores. Y yo O creo sea, que los líderes también tienen que estar conscientes de eso, o sea, los que estén en un puesto de director, eh, llevando la orquesta de la organización. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Perdón, Dani, te interrumpí. no, no, tranquila. No, iba a decir, era como que a nivel general, creo yo, eh, somos un todo y en ese todo ahí entramos y conectamos. Igualmente lo relaciono como en como en la empresa, ¿cierto? La organización, la empresa como tal es un todo, pero todas estas otras personas hacen parte de ese todo que pueden impulsar o desmotivar o impulsar aquella empresa o aquel objetivo que se tiene. Entonces yo pienso que funciona en la parte laboral, pero también siento que funciona en nuestra sociedad. No sé Sí, si en general, totalmente. O sea, en si Y general. la percepción que se pueda tener de las personas no empleadas de esa empresa, o sea, cómo se ve esa empresa, sea en nacional, internacional o regional, sino yo estoy boca abierta con lo que usted pudo hacer en ese libro porque jamás había escuchado ese punto de vista de un análisis de esa manera y qué genial porque yo me imagino que trata como de llevar ese mensaje en su puesto como encargada de su área y estoy segura porque lo presiento y lo sé. Eh, pero sí, o sea, creo que con lo que conversan es que la manera en que cómo se va a proyectar esa empresa afuera es cómo ellos tratan y manejan a las personas que, y sea cual sea el ámbito de esa empresa. Sí, así es. Yo siento que a estas alturas del partido debemos desestructurar un poquito esas ideas que se tienen o esos conceptos que se tienen de eso, una empresa fría, desconectada completamente de sus recursos. Y muchas empresas cada vez más están yendo hacia esa visión más integral, Qué o sea, genial. de cuidar a sus colaboradores, de darles un ambiente psicológicamente seguro, estable, que el colaborador se sienta. Fíjense que inclusive están cambiando las formas en cómo llamar, ya no es empleado, es colaborador. Como ese mm, colaborador porque te está colaborando en este crecimiento y en esta vida de la organización. Entonces, muchas empresas están yendo hacia eso, o sea, y lo han entendido. Y bueno, ¿y qué más experiencia de ejemplo que en la pandemia, ¿no? Que muchas total, empresas Sí, tuvieron que entender que no sobreviven teniendo nada más una solos. oficina y una estructura sola, ¿no? Te puedes quedar con tus Total, 40 fotocopiadoras allí y tu pasillo total. vacío y no vas a llegar a ningún lado. Y que te va a hacer llegar y sobrevivir es tu recurso interno. Pero Entonces, ay, perdón, dale, sí, dale. no, tranquila, tranquila. ¿No les parece como que ese antes y después de la pandemia, perdón, como abrió los ojos en cuanto a todo eso? O sea, se siente como una evolución, un despertar de conciencia a nivel social, empresarial, o sea, a nivel general, en cuanto a eso. Sí, hay muchas empresas que lo vienen trabajando desde hace tiempo. Por ejemplo, en la que yo estoy, tiene muchos años queriendo meterse en eso, pero a lo mejor la pandemia aceleró. Exacto, Y para el que no tenía esa visión, se la detonó, para bien o para mal. O sea, le simplemente tocó porque papito montes en el carro, si no, te chao pues. tocó, exacto, te tocó entenderlo y te tocó entenderlo. Ahora el challenge es continuar, o sea, Mm, sostenerlo, sostener, totalmente. sostener, ¿no? Este, ¿Cómo yo veo a México? Bueno, como en general, toda Latinoamérica. Yo siento que hay muchas cosas donde todos todavía estamos en pañales. O sea, hay muchas cosas, sobre todo esas entidades que no han tenido la oportunidad de a lo mejor entrar en ese mundo, que a lo mejor pueden, o en ese sistema en el que están las empresas, por ejemplo, internacionales. Aunque yo conozco empresas internacionales de renombre que de verdad tratan terrible a sus empleados, ¿no? Y el ambiente interno es
dice, o sea, da mucho de qué hablar. Pero hay todavía mucho por qué crecer. O sea, hay muchas cosas por hacer. No siento que en Latinoamérica, y bueno, el Beto a México está a ese nivel. Y lo puedo decir con datos, o sea, reales. Aquí, por ejemplo, en México, que, ojo, ya están tomando conciencia de que tienen que hacer algo, que no pueden seguir así. ¿Cómo tú explicas que son 6 días nada más de vacaciones en el año? O sea, son 6 días lo que tú le das al colaborador. Y es el país que inclusive tiene menos feriados que Estados Unidos. Entonces, ya por ahí tú empiezas como a ver, bueno, si el propio sistema laboral tampoco está adaptado a eso. Lo bueno es que ya están tomando conciencia, ya hay nuevos proyectos de ley, o sea, hay un trabajo allí que se está haciendo, que se está comenzando como a desestructurar esos patrones, ¿no? Pero sí, siento que nos falta mucho, no estamos, por ejemplo, a nivel de una empresa en Suiza, donde a lo mejor Claro. ya hasta trabajan nada más 4 veces a la semana, Pati, máximo y 36. justo, diste en un tema que te iba a preguntar, porque como hablas de las vacaciones, que son 6 días de vacaciones al año, te iba a preguntar justo eso. ¿Qué opinas de digamos, este nuevo proyecto que ya está en algunos países, pero también se ha hablado de implementarlo en otros países del trabajo de 4 días? A mí me parece fantástico. Ahora, si me invitas a mí, porque a mí me encanta, ¿no? Obviamente hay personas que te van a decir que no, porque cómo es posible, un día menos de productividad. Depende del punto de vista de cada quien y, bueno, obviamente de las expectativas de cada quien. Pero, ay, es que yo siento que hay que entender, a ver, la vida es una. O sea, tú pasas en este planeta que, si acaso 80 años como máximo, y yo no puedo entender, y de hecho no es la crítica, pero siempre fue como mi observación a mi papá, y Gene lo conocen muy bien, que fue súper workaholic. O sea, ¿cómo es posible que toda tu vida, tu principal área era el trabajo? O sea, yo creo que uno es un ser humano, uno se merece estar y tener el tiempo suficiente para sus diferentes áreas. O sea, esparcimiento, entretenimiento, descanso, familia, amistades, trabajo. O sea, el trabajo, todos los que trabajamos, deberíamos un poco comenzar a tomar conciencia de que no toda nuestra vida es trabajo. O sea, uno también tiene que dedicarle tiempo a otras cosas que uno desee. Entonces, nuevamente, prácticas como esa de trabajar 4 veces a la semana, genial, sí, el trabajo entonces empieza a ser equitativo con el resto de las áreas de tu rueda de la vida, ¿no? Bueno, yo experimenté un Totalmente. poco esa área y siento que yo opino lo mismo porque en el tiempo no regular que uno trabaja durante un día, digamos de 8 a 5, que es, digamos, el horario de oficina, como dicen, la productividad que uno tiene durante esas horas es casi que una hora de esas 8 horas. Entonces, yo pensando que a lo mejor si de verdad le ponemos la intención, en 4 días creo que la productividad de una empresa puede ir de manera más eficiente que seguir manteniendo lo que venía. No, y también, yo me estoy leyendo un libro ahorita súper interesante que se llama Do Less, haz menos. Tú Do, lo he do less. escuchado. Y inclusive muestra que la productividad ni siquiera es por la cantidad de días. O sea, los niveles de productividad o la forma en cómo una mujer y un hombre, y aquí no quiero entrar en temas de género, pero me voy a enfocar en lo que dice el libro tal cual, la manera en cómo la mujer y el hombre realizan una actividad es diferente y tienen diferentes picos de productividad. Entonces yo no soy productiva de 8 a 5, es mentira. O sea, yo no Ajá. voy a tener de 8 a 5, voy a estar Y high, todos high, los high, high, días, high, high, menos. high todos los Ajá. días. Es mentira. O sea, Total. no. Yo sé cuáles son mis picos de productividad. Mis picos de productividad comienzan muchas veces a las 9:30 de la mañana. De 9:30 a 12:30. Ahí va. Y después de 3 a 5:30, 6, si acaso.
y depende del día, no todos los Ajá. días. Entonces, Exacto. es, Pero yo, es mentira que tú vas a estar productivo 100% de total. 8 a 5 de lunes a viernes. Total, pero yo creo que de igual forma esa parte también es un autorreconocimiento, o sea, yo también tengo que reconocer en mí cuáles son esos picos. Y yo creo que la sociedad ha estado un poquito más enfocada, no digo que esté bueno o malo, sino que ha estado más enfocada en lo que, en el otro, en lo que el otro puede dar, ¿cierto? Más no en lo que yo puedo dar, más no en lo que yo puedo. Entonces, Es que siento está que como ese es el masificado. cambio. Es Epa, Está como generalizado. masificado, eso, exactamente. Y como venimos exacto, de una industrialización donde solo los hombres trabajaban, pues esa misma exacto. estructura es la que se ha mantenido por los Sí, siglos y los siglos. Y yo Sí, sí, como dicen, ahora, hoy en día como que se está cambiando un poco eso, esa mucho. estructura. Y no, como para, sorry, ¿qué iba a decir? no, iba a decir, tirar una reflexión, pero termina la idea ajena. No, no, es que quería agregarle una pregunta diferente, pero entonces quisiera que cerrara lo que iba a decir antes de No, preguntar. que a veces yo digo que la sociedad a veces es súper, bueno, y gracias a Dios hay muchos cambios de conciencia actualmente, pero sobre todo a uno que es mujer y trabaja, ¿no? Está en el mundo corporativo, que aparte de que quieren que seas productiva de lunes a viernes, de 8 a 5 porque ese Ujú. es el concepto, entonces como que, bueno, y aparte necesitamos que seas buena mamá, Es justamente eso Muchas quería llegar. demandas, Ajá. muchas que demandas, sí. porque aparte estás trayendo un ser humano que tienes una responsabilidad de que aporte en el mundo, no que sea una carga. Entonces es como que, Exacto. bueno, eh, es Sí. absurdo, es Pero sea absurdo. esposa también. Y ser O sea, esposa, vamos además, agregando, vamos dependiendo de agregando. de los paradigmas y los programas, ¿no? Bueno, justamente llegó Exacto. al punto que quería preguntarle, ¿cómo ha sido esa experiencia de mamá con su empleo? O sea, todo. Quiero saber cómo ha sido toda esa maternidad para usted. Bueno, gracias a Dios he tenido mucho apoyo, pero fíjense, esto que voy a decir es importante, sobre todo para las chicas que quieren ser mamá y están entrando en el mundo corporativo o quieren hacer una carrera en el mundo corporativo. La primera persona que va a poner el límite es uno. Total. Y la primera persona que va a poner sus expectativas sobre la mesa es uno. O sea, uno no puede esperar a que el jefe, la jefa, el director entienda la situación y las circunstancias de uno. Porque cada quien está viviendo sus propios capítulos y sus propias películas. Entonces, yo gracias a Dios tuve un gran apoyo porque desde el principio estuvo muy claro que yo necesitaba tiempo de adaptación. Ok. O sea, yo, bueno, y Jenny lo sabe muy bien, yo siempre he sido una persona enfocada en mi trabajo, en mi profesión. Sí. O sea, dando 100% todo, más del 100%, o sea, pero mi enfoque siempre fue crecer, 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 eh, tener una carrera, estar en una gran empresa. O sea, ese fue mi enfoque. Y la familia, y yo creo que también por eso me tomé mi tiempo para ser mamá. Mi familia lo tenía, sí, mi esposo como prioridad, pero el hecho de ser mamá no lo tenía allí como una prioridad en ese momento, ¿no? Cuando estuve consciente de que ahora sí es el momento donde quiero ser mamá, creo que tuve la madurez y las herramientas que tuve en ese momento para sentarme y decir, quiero ser mamá, pero yo soy lo suficiente humilde de entender que esto va a lo mejor a generar, no me gusta llamarlo pausa, pero me gusta llamarlo un espacio en este crecimiento acelerado. Y lo empecé a ver, hay muchas, y me pasa porque lo hablo con muchas colegas que quedaron embarazadas y también estaban ascendiendo y en posiciones importantes, que entre nosotras nos apoyábamos y nos hacíamos Qué mentoring, bonito. y decía, y una de ellas casi llorando me decía, es que esto es un retroceso en mi carrera. O sea, esto va a marcar un retroceso en mi carrera. Esto va a marcar que yo me detenga, que no pueda seguir creciendo. Porque va a necesitar un periodo de adaptación, primero la licencia, vas a estar ausente físicamente, emocional y también psicológicamente de tu trabajo, después llegar de esa licencia, reincorporarte, ver cómo el equipo lo Adaptarte. asume, adaptarte. Entonces, tenían la culpa y se sentían mal, inclusive con vergüenza, ¿cómo es posible esto me va a frenar? Entonces, hicimos mucho, o sea, sí, hicimos por un tiempo un trabajo donde yo lo quise ver desde otra manera. O sea, yo lo quise ver como, ¿sabes qué? Yo siempre he tenido un crecimiento acelerado, ahora voy a disfrutar de mi valle, de mi silencio, de mi pausa. O sea, si lo queremos llamar como una pausa, no una pausa negativa, sino una pausa positiva.
Y fui muy clara con mi jefa y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que sepas que yo siempre he venido así, ti, 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 y ahora es momento donde me pare en el sitio donde estoy, disfrute de mi valle. Voy a disfrutar de mi momento, de esta quietud, ¿ok? Que tener esa o sea, tener ese cambio de percepción de lo que estaba pasando, uno, pude poner mis límites, dos, Ujú. no espere que entonces yo llegue ya como si nada hubiese pasado, porque no, es que no pasó nada, es que pasó demasiado. Pasó todo, pasó O todo. sea, pasó todo, son demasiados cambios para una mujer, entonces no pretendas que también sea la misma. Más bien, vamos a valorar, vamos a sacarle el provecho de todos esos cambios, todos los aprendizajes para la madurez profesional de un próximo paso, en el tiempo que sea. Y qué increíble fue verlo de esa manera. Yo siempre fui una Wow. persona súper impaciente, o sea, muy ansiosa y paciente, muy ansiosa y paciente. Obviamente uno de mis primeros aprendizajes, que todavía lo es, porque yo siempre digo, uno siempre está en constante aprendizaje, uno llega a la cumbre del saber, como decía, yo no sé si ustedes saben, estaba muy chiquita, el Radio Rochela, bueno, la cumbre del Obvio que saber, sí, yo me acuerdo. el locutor, no me acuerdo el sketch, cómo se llamaba, pero bueno, cierro paréntesis de diversidad. Este, y yo le decía, ahora llego a una posición, o sea, llego a mi rol valorando la paciencia. Claro, Entonces, muchas decisiones o cosas reactivas que tomaba o decisiones que a lo mejor necesitaban más o ameritaban más un poco de tiempo, comencé a valorar más el silencio y la paciencia y las cosas fluyen más impresionantemente. Entonces, Wow. eso fue un valor agregado de ese momento que estuve disfrutando del baile. me encanta, No, Pati. pero ojo, o sea, nuevamente depende mucho de uno. De Pati, uno, pero tú seguiste trabajando sí, después de... ¿Qué edad tiene tu hijo? bueno, va a cumplir un año. ¿En Qué qué? bueno. En El 13 mes que días. viene. El mes que viene este ¿Y mes iba a cuánto Ya decir yo. casi. tiempo, Yo estoy yo estoy en Sí, noviembre todavía, mi mes. cuánto tiempo esperaste para volver al trabajo? nada, mi licencia fueron 120 días. 3 meses. 82 que te da, ¿cuánto es que Tres, te da seis, la nueve, norma? Esos son diecisiete. 4 36 que te da meses. la norma y 84 que te da la ley. O Esos sea, son 84 cuatro que te da la meses. norma y 36 que te da la organización. ¿Y cómo Pero, ha sido entonces ese proceso del cuidado de tu bebé durante el tiempo que estás trabajando? No, bueno, gracias a Dios tengo ayuda. O sea, esa es otra cosa, que también hay que decirlo y hay que decirlo sin tabú. Cuando tú decides ser mamá, también tienes que estar claro en cuáles quieres que sean las expectativas o sea, de dónde tú quieres llevar la maternidad. Yo siempre estuve muy, muy consciente que, como dice Valentina Quintero, mi enfoque fue mi trabajo, mi enfoque es mi crecimiento profesional. O sea, yo siento que mi visión, capaz, hoy tengo 36 años, capaz dentro de 10 años escucho esto y digo que mi visión cambió, pero Claro, en este momento, mi misión, mi visión de vida es seguir con mi mundo profesional. Y bajo ese ángulo, dije, yo voy a ser mamá. Entonces ahí te ahorras muchos temas de culpa. total. O sea, ay, pero voy a entrar al trabajo, voy otra vez a yo no quiero dejar al niño, no, porque yo estoy consciente que yo necesito dejar al niño. O sea, Claro. O entonces eso sea, ya hay una claridad. hay Tienes una una claridad. claridad en tu enfoque, que Que no, eso o es sea, lo más importante. que eso es importante, desde dónde tú quieres llevar tu maternidad. Tú quieres ser la mamá que está, bueno, que yo admiro gente. O sea, yo admiro gente porque yo sé que tú eres 100% dedicada a tus hijos. O sea, y eres tú contigo. No, Sí. Sí. yo no pudiese. Yo no, pero yo no, Pero a ver, yo tengo las condiciones, mi ayuda, o sea, mi ayuda en realidad aquí es todo el monte y todas las todo el condiciones que tú espacio que tienes. tengo. Así Exacto. que estoy Eso yo también, conmigo mismo, pero también tengo este espacio que que te facilita ayuda. muchísimo, Sí, muchísimo. sí. Así Pero que, fíjate, su enfoque es ese. Mi enfoque fue, yo voy a ser mamá de trabajo. A como fue mi mamá conmigo, que Exacto. yo tampoco la critico, porque yo fui hija de una mamá que trabajaba bien. Entonces, por ejemplo, yo sé que mi hijo cuando entre en el colegio, yo no voy a ser la típica mamá que me voy a postular para ser delegada. No, pero no voy a tener tiempo, no quiero hacerlo y no voy a hacer. O sea, yo voy a entrar, yo voy a estar dedicada a mi trabajo. O sea,
yo voy a llegar, completamente, voy a ver, voy a estar ahí, voy a estar apoyo, bla, 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 pero es mi visión. Como hay personas que sí, amigas mías, entregadas a la maternidad, que dejaron porque así quieren asumir la maternidad. Qué genial, O me sea, encanta oír eso. pero Uf, total. cada quien se respeta y Exacto. igual de positivo, es igual de bueno, no se juzga. O sea, pero sí, pero el hecho de tener claro eso te ahorra muchas cosas, Ujú. muchísimas cosas. Mira, cuando Juan Ignacio nació, que esa fue otra que también yo tenía claro, yo no quería tener a mis papás conmigo. Bueno, esta gente no lo sabe, pero yo no quería tener un tío conmigo en la casa cuando Juan Ignacio naciera, porque Ah, yo soy igual. qué fastidio que me estén criticando, que me estén diciendo que el niñito no se agarra así, que Hágalo no se así, agarra no así, que haga el así. asado, que lo está haciendo mal, bla, bla, bla. Pero bueno, evidentemente soy hija única, tenía que Ok. aceptar la necesidad de mi mamá y de mi papá conocer a su nieto, entonces genial. Pero apenas mis papás se fueron, al día siguiente, o yo creo que fue inclusive el mismo día, Mm. hice constelaciones familiares, porque yo decía, yo necesito entender esto, o sea, Claro. o por lo menos saber qué carrizo está pasando, o sea, con todos estos movimientos que hay. Y bueno, el tema es que la terapeuta me dijo algo tan claro, Revelador. tan revelador, sí, que yo decía, bueno, ya hoy se pone en enero. Es enero, ya yo entro a trabajar a finales de marzo, entonces, de alguna manera, ya desde ahí ya yo estaba como que clara que ese tiempo tenía un deadline, o sea, el tiempo de quedarme yo con el tiempo. Y la consejera me dijo algo como que, yo te voy a decir algo, seas workaholic, no seas workaholic, te guste o no hacer esto, tengas estos miedos, lo que sea, ese señor viene con su misión de vida y te aceptó así, tal cual como tú eres, con los gustos que tú tienes y con las expectativas que tú tienes de vida. O sea que el cambiarlo, más bien, no, sigue siendo lo que tú eres. O sea, si tú quieres trabajar ya mañana porque estás harta, no aguantas estar en la casa y necesitas conectarte porque te hace falta, eso es lo que quiere Juan Ignacio de su mamá, ¿no? O sea, Claro. él te Total, aceptó tal cual como eres, no te aceptó siendo o queriendo que seas otra persona con otras expectativas. totalmente. Voy a decir algo acá porque me parece súper interesante el tema y me encanta escuchar todo esto. Mira, tú tienes algo que es claridad. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? No se trata de que sea bueno o malo, sino que cuando uno tiene una claridad, uno sabe que uno tiene una identidad y uno tiene muchas caras. Soy mamá, soy hija, soy hermana, soy amiga, soy muchas caras que pasan, son profesional. Entonces, cuando tú tienes esa claridad de decir, sí, yo quiero ser mamá, es tener claridad de que antes de ser mamá, tú eras mujer, tú eras profesional. Y no olvidar esa raíz te ayuda a de una manera consciente poder disfrutar de esas nuevas habilidades que te genera ser mamá, pero con la claridad de que sigo emprendiendo mis proyectos y mis sueños, ¿verdad? Así es. Otra cosa es lo que tú dices también, una mamá consciente. Cuando yo soy consciente, no importa si estoy, si no estoy, si yo le estoy dando es como honrar ese hijo que llegó, Así es. porque yo lo que estoy haciendo es diciendo, listo, sabemos que tenemos heridas de la infancia, sabemos que tenemos muchas costumbres o limitaciones que vienen de nuestros ancestros, pero cuando yo digo, listo, me voy a sentar, ya tengo claro que quiero ser una mamá emprendedora, trabajadora, pero también tengo claro que quiero ser una mamá consciente, o sea, mira todo el regalo que tú le vas dando a tu hijo. Ujú. Y son regalos que son para ti, pero que van llegando a las demás generaciones. Así es. Total. Y Así es. conectar, o sea, conectar, cuando tú conectas con siendo mamá en la casa, siendo mamá trabajando, siendo mamá profesional, siendo mamá estudiando, cuando tú conectas, es lo mejor que tú puedes dar al que sea, a tu esposo, a tu hijo, porque tú estás conectando con tu ser, contigo, con tu propósito. Y al hacer eso, lo único que haces es generar en las demás personas que también vayan
de alguna manera conectándose con esos propósitos. Entonces, no, me encanta, porque yo creo que ese es un mensaje que le debe llegar a las mujeres, o sea, no podemos sentirnos culpables porque a veces no podemos estar o porque no puedo estar en todo lo de mi hijo o porque no O le porque puedo se brindar deciden, sufrimiento. se Exacto, deciden no estar. decidan, o sea, decidan con claridad, con amor, pero decidan, porque eso es lo que va a generar que el niño sea feliz, que el niño no tenga una mamá frustrada, una mamá con dolor, una mamá que, ay, no, con ese sentimiento de culpa. No, decidir con amor, desde la conexión conmigo misma, o sea, estoy fascinada. Qué bueno, qué Sí. bueno. Qué bueno que Yo el mensaje también, te porque, llegue. bueno, yo no soy mamá y pienso que si en algún momento decido serlo, esa decisión está muy alineada a lo que yo normalmente he pensado también para mi vida. Y me encanta porque veo, obviamente mi mamá también fue una mujer que siempre trabajó y lo veo posible desde ese punto y verlo en otras experiencias, pues es mucho más maravilloso porque entiendo y confirmo que sí es posible, que sí se puede hacer y que lo mejor de todo eso es como dice Dani, decidir y hacerlo con amor y con conciencia de cómo es el propósito al que queremos llegar como madres. Así es, sí se puede. Totalmente. Mucho, sí se puede. Y algo que también me pasó a mí, yo fui mamá a los 19 años, una semana antes de cumplir los 19. Yo estaba estudiando también, amo estudiar, y en ese entonces estaba estudiando una técnica. Ay, es que se atrasó la vida. No, ya no va a poder. Y yo estudié todo el embarazo, el niño nació, yo seguí estudiando, pasé de técnica a una normalista, que sería como una tecnología, yo soy docente. Entonces, Una docente yo pude espectacular, de paso. yo Ay, qué pude rico. conectar y yo decía, no, o sea, no puedo pensar que mi hijo me va a atrasar. Antes mi hijo me está dando una energía y una motivación distinta. Antes me está dando un impulso a decir, no, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y hoy puedo decir, lo hice. Y cuando yo recuerdo muchísimo que yo siempre fui de pensar, yo quiero que mi hijo sea de esta forma, porque es el regalo que yo le quiero dar a él. Y me juzgaron, me criticaron, o sea, pero yo dije, no, yo quiero que sea así. Y cuando tú haces eso, que como tú dices, pueden venir los abuelos, conocerlo, pero entonces yo estoy siendo clara también en los límites que yo quiero tener con mi hijo. Cuando tú haces también eso, te estás permitiendo ser mamá consciente, pero de una forma de que más adelante no vas a decir, ay, es que yo por qué no hice esto. O yo porque, simplemente porque me lo dijeron, porque eran unas tradiciones familiares, porque había que cumplir con la expectativa de todo el mundo. Entonces, me encanta. O sea, yo siento que eso lo tienen que saber todas las mujeres del mundo, que podemos ser mamás, unas mamás amorosas, unas mamás que, claro, hay que poner límites, hay que poner cosas, pero partiendo desde el amor. Así es, Qué así Se bello. es. puede, se puede. Ay, Tati, qué y bello. cambiando un poquito de tema, em, este ritmo de vida que tienes, a ver, mujer profesional, esposa, mamá, también mamá de dos perros, o sea, todo eso pues, hace que la vida sea a veces un poquito ajetreada, me imagino. Entonces, una de las preguntas que nos gusta saber de las personas que tenemos aquí es cómo haces para organizar tu tiempo. ¿Qué herramienta Ah, utilizas para organizar tu día a día? qué buena pregunta. Eh, Mira, no sé, yo desde chiquita he sido muy organizada, muy Es disciplinada, verdad. no sé cómo llamarlo, sí. Entonces, un día a día mío normal. Te pongo un ejemplo como en la agenda y ahí creo que es la mejor manera de responder la pregunta. Un día de trabajo, nada, nos levantamos todos, tengo la dicha de que mi hijo duerme bien, así que puedo tener una noche de descanso buena. Eso es porque usted duerme bien. Eso es algo que la Yo gente a duermo veces, bien. eso es algo que a veces la gente como que, ay, mi hijo no duerme, sí, pero embarazada, ¿cuántas veces a qué hora se fue a dormir usted todos los días? ¿O a qué hora se va a dormir regularmente? Los hijos duermen como uno duerme. Y si desde la panza usted respeta su hora de sueño, ese niño cuando esté más grande y nazca de su panza, va a tener las mismas, va a seguir sus pasos de dormir, o como se llama, su rutina de sueño, una No, cosa así. y nosotros también como que lo tratamos de acostumbrar, adaptar a que duerma con ruido, con luz, Claro. porque bueno, evidentemente teniendo dos perros y los dos perros duermen con nosotros, pues, tú me dirás, o sea, no puedo ponerle al niño, o sea, ponerle en condiciones que no escuche, no vea ni nada, porque es irreal. Pero bueno, nada, mira, nos levantamos, desayunamos todos, comienzo a trabajar, ¿ok? Entonces yo dedico mi trabajo hay días que sí comienzo muy temprano porque tengo llamadas con Holanda, pero un día regular, comienzo 8:30, 9, o sea, mi trabajo
hasta las 5:30, por allí, casi 6, dependiendo del día. Hay días que sí puedo cerrar a las 5 y ya. Y de ahí me dedico a mi bebé, ¿ok? Me dedico a mi bebé por lo menos una hora. Trato de estar con él, dedicada 100%, tiempo de calidad. Tengo la flexibilidad de que no siempre tengo que ir a la oficina. Entonces, cuando no tengo que ir a la oficina, almuerzo con mi bebé. Entonces, allí le dedico esa hora con él, almorzamos, ta, ta, ta. Eh, con los perros sí los he tenido un poquito descuidado porque evidentemente entre una cosa y otra han pasado a otro nivel de prioridad. Pero, a ver, dependiendo del día los puedo sacar a pasear, entonces aprovecho ahí yo también de hacer mi desconexión y solo salgo con los perros, no salgo con el bebé y obviamente salgo con mi esposo, ¿no? Y después en la noche cenamos todos, hay días que hago ejercicio, otros días que no hago tanto y ya, ese es como mi día normal. Temas de amistades, salidas, comidas, bla, 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 lo dejamos ya para final de semana o para el fin de semana. Pero también va a depender mucho de eso, o sea, cómo tú te organizas la agenda en el día, o sea, y los límites para cada cosa. O sea, ahí mi trabajo nuevamente, mi tiempo de calidad con mi bebé, hay días en donde tengo el tiempo de calidad para mi perro, mi tiempo para mí, para mis ejercicios, y después el tema de entretenimiento. Y obviamente ahí entra mi esposo, y mi esposo siempre está presente en todo lo que acabo de comentar, ¿no? Pero así es como, eso es lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Hay personas que no, ¿cómo es posible? Le dedicas demasiado, le dedicas muy poquito tiempo al bebé, pero bueno, it is what it is, es lo que les digo, ¿no? O sea, no puedo estar con él 24/7, esto es lo que tengo para estar con él, compartimos comidas cuando podamos compartir comidas y luego al final del día, que es cuando yo tengo el momento para estar presente ahí con él, ¿no? Ok, Buenísimo. buenísimo. Sí. Pati, ¿te gusta leer? Sí, Dinos 3 libros que tú digas, estos 3 libros tienen que leerlos todo el mundo. bueno, El poder de la hora, se Ujú. llama El poder de la hora, este de Do Less, el mío, No, está este, súper interesante, en serio. Yo sé que Sí, está en sí. Amazon, ¿verdad? Se puede comprar en Amazon. Está en Amazon, hay otro que por cierto, pero no es un libro que compila varios libros de Neville Goddard, que es un autor, es bastante grueso. Si quieres, ahorita les busco el título, pero ese también está excelente. Ahorita les ubico el título para que lo tengan, porque es una compilación de los 5 o 6 libros que este autor ha sacado que tiene que ver con toda esta parte que estamos hablando, del poder, de la conciencia, del pensar, del proyectar, de conectarse, etcétera, etcétera. Buenísimo. Nos envías la información y lo dejamos en la descripción para que las personas que estén interesadas pues puedan acceder. Al Pero igual, definitivamente el número uno sería El poder de la hora. wow, es un buen libro. Sí. Sí. Bueno, todo esto lo vamos a dejar en la descripción y el link para que puedan comprar también tu libro, por supuesto. Gracias. Pati, entre la espiritualidad y el aspecto material de la vida, el aspecto físico, ¿con cuál te identificas más y por qué? Justamente este autor, una de las cosas que a mí me gusta que dice es que tú no tienes que renunciar a ninguna de las dos para tener. Entonces, esa imagen de un ser espiritual que prácticamente está ahí moribundo, o sea, que vive del aire y de la respiración. Yo admiro y respeto mucho a los yogis, este, pero uno, los dos van de la mano. O sea, material, si material te refieres a Lo un Aspecto aspecto terrenal, no sé por físico, qué. a la parte, material, no, terrenal, yo pensé, lo estaba asociando con la abundancia. Los dos van de la mano, Giovanna, Ujú. porque tú estás aquí, estás en este mundo. O sea, no puedes olvidarte que eres un ser que vive en esta tierra. Tienes que ser terrenal. Todo es un equilibrio. O sea, no te puedes ir muy por las nubes y tampoco te puedes quedar anclado en la tierra sin tener esa conexión. Entonces, yo Totalmente. siento que es un equilibrio, ¿no? Entre las dos cosas. Y las dos cosas siempre hay que estar presentes. Yo vine a este mundo a disfrutar. O sea, yo vine a este Así mundo es. a disfrutar todo. Y vine a este mundo a vivir las emociones. O sea, obviamente vas a vivir las emociones de una manera consciente y cada día más consciente con las cosas que tú vas aprendiendo, madurando, bla, bla, bla. Es mentira que vas a estar 100% feliz por los 365 días al año. No, o sea,
Creo que si vienes a esta tierra es porque tienes que aprender a llorar, a vivir con todo eso, y a la vez, sí, siempre estar consciente que eres un ser supremo, o sea, su supremo así lo llaman algunos autores, pero que eres un ser consciente, que eres un ser, que eres un universo andante y tienes todas las infinitas posibilidades para ser, ¿no? Entonces yo creo que me quedo con ambas, porque me gusta disfrutar del mundo y porque me gusta saber que soy mago y que puedo hacer cosas, ¿sabes? Que tú a lo mejor no existe explicación, pero que hay sí, existen infinitas posibilidades por las cuales las puedes hacer. Bueno, para cerrar, yo quiero hacerte una pregunta, o quiero hacer más que una pregunta, es que hagas una recomendación de esta magia de la que tú hablas, de la magia que tenemos en el vivir, en el universo, en la cotidianidad. ¿Qué le dirías tú a las mujeres para que conecten con esa magia en todos los aspectos? O a todas las personas. Bueno, en primer lugar, tienen que conectarse consigo misma. O sea, no busquen, yo sé que hay muchos gurús, hay muchas personas por allí mostrándote una vía expresa o mostrándote una fórmula perfecta para una conexión o para, no sé, hacer un salto cuántico y todo el tema, pero realmente si quieres llegar a una conexión y a ver materializada esa magia, lo primero que tienes es que descubrirte como persona, conectarte como persona, saber y adentrarte en tus miedos, en tus programas, en tus sistemas de creencias, porque hay muchas cosas que traemos de nuestros antepasados, programas, bla, 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 paradigmas, comenzar a desestructurarlos y creer en todo lo que quieras ser, porque lo puedes ser, pero comienza por creer en ti misma, identificar eso y desestructurar. Bello. Qué lindo. Bueno, yo le iba a Gracias, Patti. preguntar, ya esto ya sí es Dale. la última pregunta para irnos, que ¿qué mensaje, basado obvio en su experiencia, le da a las mujeres? Pero creo que esa parte de respuesta a la que acaba de dar es prácticamente en respuesta a esa pregunta, pero ¿cuál es su mensaje final a todas esas mujeres allá afuera que a lo mejor tienen algún miedo o de ser mamás o de algún miedo de brincar esa posibilidad de querer ser más? O creo que podría cerrarla, ¿qué consejo le sirvió a usted en su vida para eso? Para creer en Bueno, usted, para darse ese empujoncito que a veces nos hace falta. no, bueno, obviamente he recibido muchos consejos, no hay uno en particular que tú digas porque yo siento que todos se complementan, Ujú. pero sí, gente, yo lo que digo es, primero, entender si el miedo es de uno o el miedo también es asumido, heredado, de dónde viene ese miedo a querer abrirse o expandirse, ¿no? Pero Claro, eso viene con el autorreconocimiento y la conexión que te tengo sí. como individuo. Mi consejo, wow, sí, nuevamente, conócete, en- conócete. Primero, ábrete a conocer, uno. O sea, comienza a indagar realmente en lo que eres, en lo que está formada, de dónde vienen o sea, tus sistemas de creencias, ¿no? Y a partir de allí abrirte, o sea, abrirte a lo que quieras ser, ¿no? Pero antes de eso es, conócete y identifica esos miedos, ¿no? Ujú. Este, porque muchas veces el miedo bloquea y Sí, cuando realmente te enfrentas al miedo, ni siquiera era tu miedo, era porque, totalmente. era porque bueno, lo asumiste, pero ¿por qué lo asumí, no? ¿Sabes? Entonces, eso es lo que yo diría, tengan confianza, seguridad, crean en ustedes, crean en su propio universo, son universos andando, o sea, merezcanse. O sea, yo creo que con el autoconocimiento y la conexión viene el merecimiento, o sea, el valorarse. Y a partir de allí comienzan a surgir el resto de las cosas, ¿no? Ay, qué bonito, Pati.
De verdad, muchas gracias, tremenda, o sea, yo estoy aquí como que, yo ya conocía a mi prima, pero aún así, o sea, obvio que conocí muchos aspectos que pues antes no hemos tenido la oportunidad de conversar y qué genial que haya compartido esa Patricia tan espectacular que yo siempre he hablado a otras personas y de verdad muchas gracias por compartir todo esto que compartió con nosotras aquí. Súper Gracias lindo, a de ti, verdad que Prima, y muchísimas gracias a gracias. Qué ustedes. buena conversación. Sí, me Sí, encanta. Bueno, estoy a la bueno, orden cualquier cosa simplemente... que necesite. Gracias. Bueno, simplemente queda que se suscriban, nos den like y nos dejen algunos comentarios acá abajo. Y esto es todo por hoy. Así que vamos a Marte. Bye.